Juan Sebastián Ramírez Mesa, y a continuación presentaré la actividad entregable uno de probabilidad estadística en el NRC 58150, el cual se trata de un análisis de un caso, el colapso de un edificio. Bueno, el caso, en resumen, trata de unos estudiantes egresados de ingeniería que quieren realizar un caso o encontrar el análisis de un caso del colapso de un edificio, para poder ofrecer una solución. Bueno, en la parte derecha de la pantalla vemos la información o los datos del caso. Nos muestra la información poblacional, las características geotécnicas, el registro de eventos sísmicos, que fueron 5 terremotos, y los datos del edificio colapsado. Bueno, en primer lugar, ¿por qué las medidas estadísticas son útiles para abordar las dimensiones de este caso? Bueno, en primer lugar, imaginar lo que podría pasar. La estadística nos permite, digamos que ir más allá de lo que ya ocurrió anteriormente. Digamos que al analizar la variabilidad de los datos, como puede ser la resistencia del suelo, la profundidad del nivel freático, eh, podría decir o podríamos hacer proyecciones y pensar en posibles escenarios futuros. De esta manera, se puede estimar qué tan riesgoso podría, eh, o qué consecuencia traería un nuevo sismo, y qué consecuencias traería para los edificios cercanos, para la población cercana. En segundo lugar, ver lo que ha pasado antes. Gracias a la estadística se puede, digamos que, organizar la información del pasado y poderla entender mucho mejor. Por ejemplo, digamos que al revisar, digamos que cuántos sismos hubieron, qué magnitud tuvieron, o cómo ha cambiado la población de la zona, no solo vemos, digamos que datos o números, sino que vamos a identificar patrones. Eso, digamos que nos permite aprender, digamos que, sobre la historia de esto, y poder, digamos, ver si la situación actual encaja con lo que ya había sucedido antes. Y por último, tomar decisiones mucho mejores. Los datos, digamos que bien analizados, se convierten en una herramienta, digamos que poderosas o muy útiles para decidir. Digamos, un ejemplo sería de que un ingeniero tiene cifras sobre la magnitud de los sismos, de la resistencia del terreno y el comportamiento de la población. Este puede diseñar mejores planes para la construcción o reforzar más seguro. Digamos que así que la estadística deja de ser, digamos que una sola teoría como se podría ver, y se convierte en una base práctica para proteger vidas y reducir riesgos. Bueno, en segundo lugar, hallé la media, mediana y moda y la desviación estándar del número de habitantes de la zona afectada durante los últimos 5 años. Bueno, realicé una tabla con los datos. En segundo lugar, fui a hallar las medidas. La media, la fórmula es la sumatoria de todos los datos entre el número de datos que hay. Esto me da un resultado de media de 10.880. Para hallar la mediana, el cual la fórmula es el valor ordenal central ordenado, lo primero que hice fue ordenar los datos de menor a mayor, y encontré que el dato central es 10.800. Para la moda, que es el valor que más se repite, como todos los valores, o ninguno se repite y todos son distintos, no va a existir. Y para la desviación estándar, es igual a la raíz fuera de la sumatoria de cada valor individual de la muestra, menos la media de la muestra, entre n-1. Esto me da un valor de 983 de desviación estándar. Para las medidas de tendencia central de la resistencia a la compresión del suelo, lo mismo hice, realizar una tabla con los datos, luego ir a ya las medidas de tendencia central, en este caso la media, como ya teníamos la fórmula, lo que hice fue cambiar los datos con estos, y obtener un resultado de 12.6 megapascales. Para la mediana, que es el valor central ordenado, lo primero que hice fue organizar los datos de menor a mayor, y encontré que el valor central es 12.5 megapascales. Para la moda, que es el valor que más se repite, ninguno se repite, entonces no va a existir la moda.
Bueno, para las medidas de dispersión de la resistencia a la compresión del suelo, que es el rango, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación, lo primero que hice fue el rango, que es la fórmula es el valor máximo menos el valor mínimo. En este caso los datos son 14.2 menos 10.8 mínimo, me da un resultado de 3.4 megapascales. Para la variancia, que es igual a la sumatoria de cada valor individual menos la media de la muestra elevado al cuadrado entre el número de datos menos uno. Esto me da un valor de 1.825 megapascales elevado al cuadrado. Para la desviación estándar, que es igual a la raíz cuadrada de la varianza, esto me da un valor de 1.35 megapascales. Y para el coeficiente de variación, que la fórmula es la desviación estándar entre la media por 100, esto da un valor de 10.7%. Bueno, el siguiente punto fue la distribución de la resistencia a través de un histograma. Para la distribución encontramos pues digamos que los datos los reorganicé en una tabla, utilicé la herramienta de Excel para poder hallar este gráfico, eh, y luego analicé qué significaba este gráfico. En este histograma podremos ver que la distribución de la resistencia del suelo en los distintos intervalos de cada valor. Cada barra corresponde, digamos que a una medición y se observa que las resistencias se van a ubicar entre 10.8 y 14.2 megapascales. La mayoría de los datos o de los valores están entre el rasgo de 12 a 14, lo que indica un nivel medio de resistencia. Digamos que va a aparecer un dato bajo en 10.8 megapascales. Este dato señala la existencia de una zona muy débil. Este terreno o la variabilidad de este terreno puede haber influido en el colapso del edificio. Bueno, para la relación entre la profundidad del nivel freático y la resistencia del suelo mediante gráfico de dispersión, eh, lo mismo usé la herramienta Excel y hallé este gráfico. Luego analicé que en este gráfico se observa que a medida de que el nivel freático es más profundo, la resistencia del suelo va a aumentar. Esto significa que cuando el agua está más cerca de la superficie, el terreno pierde, digamos que capacidad y se vuelve más vulnerable. Mientras que el nivel freático más bajo va a favorecer una mayor resistencia. Para la media, mediana y rango de la magnitud de los terremotos registrados, hallé la media, mediana y rango. Para la media me dio un resultado de 5.36. Para la mediana el valor central ordenado es 5.4. Y para el rango, valor máximo menos valor mínimo, me dio un valor de 1.7. Bueno, para el análisis de la relación entre la magnitud de los terremotos y el número de réplicas, bueno, realicé la tablita y al revisar estos datos pude observar que los terremotos con mayor magnitud tienden a estar acompañados por un número, digamos que alto de réplicas. Esto me indica que sí existe una relación entre ambas variables, ya que a medida de que aumenta la intensidad del sismo, también se incrementa la actividad del sismo. En términos, digamos que prácticos, se podría decir que los eventos principales de mayor magnitud liberan más energía, lo que genera, digamos que ajustes en la corteza terrestre, y esto trae una consecuencia de un mayor número de réplicas. En esta parte vemos la bibliografía de lo que se usó para realizar el estudio del caso. Muchísimas gracias.